Nos encontramos en la cueva de Vinyadris, en un lugar, en un barranco con una difícil accesibilidad. La elección de este lugar es completamente meditado por estas sociedades que utilizaron la cueva de Vinyadris como un lugar sacro a lo largo de más de 700 años, entre el 1210 y el 540 aproximadamente. El significado especial de este espacio se inicia desde la propia construcción de la puerta de entrada, una puerta dintelada, una puerta precedida por un pequeño pasillo que da acceso al interior de una cavidad natural donde se están desarrollando un conjunto de prácticas rituales marcadas por una organización espacial sumamente estructurada. El proyecto de investigación Vinyadris, codirigido por miembros de la Universidad de Granada y de Tübingen, en Alemania, comenzó su andadura ya por el año 2014 a partir de la información proporcionada por Margarita Orfila, entonces catedrática de Prehistoria de la Universidad de Granada. Al año siguiente, ya con la aprobación del Consell Insular, el patrocinio fundamental de la Fundación Rubió y Tudurí de la localidad y la colaboración con el Museo Arqueológico de Mahón, comienzan las campañas de excavación, se han realizado 5 en total, para lo que fue necesario contar con una estrategia metodológica y la infraestructura necesaria para llevar a cabo una de las intervenciones en una cueva sepulcral de las características tan específicas como es la de Vinyadris. El registro bioarqueológico de Vinyadris es muy singular. Mediante el estudio de los restos óseos podemos conocer verdaderamente a nuestros protagonistas. En Vinyadris localizamos restos óseos de toda una población, desde individuos infantiles, bebés, niños, individuos juveniles, hasta individuos adultos e incluso de edad avanzada. Pero Vinyadris tiene una particularidad y es su estado de conservación. Gracias al excepcional estado de conservación de todos sus materiales, incluyendo la madera, la cerámica, los restos óseos, los metales, podemos investigar diferentes cuestiones. Actualmente tenemos muchas líneas de investigación en curso, como por ejemplo, una de las principales es el estudio de la dieta. Mediante los residuos orgánicos o mediante el colágeno óseo, investigamos qué comían las poblaciones que habitaban en la isla de Menorca durante la prehistoria. Y es algo muy particular del proyecto de Vinyadris.